Hola, mi nombre es Gina Garza y les doy la bienvenida a un capítulo más de Amigas que Inspiran. Un espacio donde conectamos con mujeres increíbles que nos inspiran a soñar en grande, a actuar con propósito y a cumplir nuestras metas. Hoy tenemos una invitada especial que nos viene a hablar de un tema muy importante para todas las mujeres, el tema de las finanzas sanas y de la protección de nuestro presente y nuestro futuro. Ella es Alma Cavazos, agente de seguros con 4 años de experiencia, apasionada por ayudar a las personas, especialmente a las mujeres, a tomar el control de su dinero, protegerse y asegurar su bienestar financiero. A lo largo de su carrera, Alma ha trabajado con mujeres emprendedoras, profesionistas y mamás que buscan seguridad y estabilidad en sus vidas. En esta entrevista, Alma nos compartirá su experiencia, consejos prácticos y todo lo que debemos saber sobre ahorro, retiro y seguros, diseñadas especialmente para nosotras. Bienvenida, Alma. Gracias. Para mí es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación, por tomarte el tiempo y por aportarnos el día de hoy este tema tan importante que son las finanzas. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto también estar aquí, poder aportar un poco de mi conocimiento en esta carrera de seguros y pues espero que algo de lo que yo conozco, algo de mi conocimiento le pueda servir a tu audiencia de amigas emprendedoras y mujeres emprendedoras. Muchísimas gracias. Creo que este tema es muy importante porque muchas veces no estamos como mm, muy adentrados en el tema o dices, ay, seguros, qué difícil. Ay, no, Sí. a mí nunca me va a pasar nada, no lo voy a contratar y Mira, pasa. tocas varios puntos importantes. De entrada es que desconocemos mucho, o sea, y es por un tema cultural. O sea, en Latinoamérica no tenemos la cultura. México tiene un bajo porcentaje de personas aseguradas y en varios ramos de lo que es en seguros, ¿no? O sea, en gastos médicos, seguros para el retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto principal. Entonces, derivado de que no tenemos la cultura, pues no tenemos el conocimiento, ¿no? Eso por una parte. La segunda y una muy importante es que todos nos creemos exentos de que nos vaya a pasar algo, que en algún punto vayamos a necesitar algún seguro. Y aquí es bien importante, yo siempre les digo a mis asegurados que les digo, es que un seguro se contrata para no utilizarlo. Eso sería lo ideal. Pero que en ese inter de tiempo que tú lo tengas contratado, vayas por la vida con paz, de que si llega a pasar algo, pues vas a estar seguro de que no te vas a quedar en la calle, de que tus finanzas no se van a ver afectadas por un tema de salud, por un tema de que falleció quien aportaba económicamente a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que todo viene de ahí, del desconocimiento y de que nos pues creemos superhéroes y que nunca nos va a pasar nada. Bueno, a ver, cuéntanos, Alma, por favor, ¿qué te motivó a entrar en el mundo de los seguros? Bueno, mira, yo ya llevo 4 años en esta carrera. Por muchos años yo me dediqué a las finanzas, a lo que era contraloría, tesorería, contabilidad, administración. Y digamos que mi perfil siempre fue un poco encaminado hacia que no batallara con este tipo de carrera, ¿no? En algún punto de mi vida tuve que tomar la decisión de tener un trabajo un poco más flexible. Y pues cuando me platicaron al inicio fue como pues platicando un poco de lo mismo, ¿no? Como tenemos esta cultura un poco de mente cerrada de decir, ay, seguros, ¿qué es eso? Ya me veía yo como que con un maletín así caminando, vendiendo seguros, ¿verdad? Ponle tú que sí, Ponle tú que sí, pero pero con una realidad muy diferente, ¿no? O sea, tenemos como no sé por qué, muy castigada la carrera. Y pues de entrada esa fue como la idea de por qué quise llegar ahí. Y ya cuando me empiezo a adentrar mucho en capacitaciones, empiezo a conocer cómo funciona eso, veo que es una realidad totalmente diferente. Y mis últimos trabajos siempre han estado, digamos que relacionados con ayudar gente. Y creo y tengo la convicción de que mi trabajo ayuda a la gente. Entonces, cuando vi que podía seguir haciendo eso y que es un tema totalmente importante que también tiene mucha área de oportunidad para mí, pues fue cuando dije sí. Sí es aquí, no te miento, no fue un camino fácil, por lo mismo que hay mucha gente que todavía está cerrada un poco al tema, pero muy importante y que me tocó vivir, pues de por sí es una carrera difícil, pues ahora que sea una carrera en la que hay mujeres, en la que todavía hay pues gente que quiere ver a un agente de seguros hombre,
Ándale. pues fue una puerta que me tardé tiempo en abrirla, ¿no? No fue fácil, yo creo que me tardé un año, seguramente mis primeros asegurados y clientes pues eran amigas y amigos que pues ya me conocían y confiaban plenamente en mí. Pero así de que yo le llegara a tocar la puerta a un hombre era, claro, padrísimo, bueno, ven, sí, platícame, todo padrísimo y luego, bueno, lo voy a ver con un hombre, ¿no? O sea, con el agente de, no sé, otro amigo o algo así, simplemente por ser hombre. Entonces, pues me ha llevado un poco de años que ya mi nombre resalte ya por ser quien soy, no necesariamente por ser mujer, ¿verdad? Como en muchos casos un hombre a lo mejor no sobresale su nombre, pero pues sobresale que es hombre y entonces por eso lo eligen. Entonces, pues sí ha sido un camino pues de Retador. altibajos, pero ahorita creo que ya estoy un poquito más posicionada y que la gente que escucha mi nombre y que me recomienda, pues ya confía plenamente en mí. Eso que comentas de que, pues, se te pueden llegar a cerrar, en tus inicios puertas por ser mujer, ¿eso, te afectó? O sea, como decir: "Bueno, voy a tirar la toalla, esto no es para mí". Claro, claro. Fue un pensamiento que tuve incluso por meses, porque te repito, al inicio no es una carrera fácil. Mucha gente cree que es algo fácil, pero no, porque tú tienes que estar capacitándote constantemente. O sea, de tu conocimiento y de tu experiencia puedes cambiarle la vida a alguien, para bien o para mal. Porque puedes, pues, no explicarle y ser simplemente un agente de ventas y vender algo, que no es mi caso y a la hora de una situación, de un siniestro, pues no le va a servir, ¿no? O al contrario, que mi conocimiento pues sí sirviera para cambiarle la vida a alguien. Entonces, al inicio, ese conocimiento me sirvió para como forjar y decir, pues sí me voy a quedar aquí, en esta carrera. Oye, Alma, he visto que los seguros también se especializan mucho en las finanzas Ujú. personales. ¿Qué me pudieras recomendar si yo quisiera tener un seguro de finanzas? ¿O Pues sí, cómo se mira, llama ese? los seguros están relacionados con nuestras finanzas personales porque al final una enfermedad, una situación que no esperamos o peor tantito, situaciones que sí esperamos y que sí sabemos que van a llegar y no nos preparamos económicamente, nos van a afectar en nuestras finanzas. Entonces, sí, como dices, hay mucha gente lo desconoce, que a través de los seguros hay instrumentos que nos ayudan a ahorrar. Entonces, derivado de que ha habido cambios en las leyes mexicanas, hay un seguro que se volvió muy popular y es el seguro para el retiro, porque pues las leyes actuales no nos benefician a nosotros. Se dice que las afores nos van a dar en un promedio el 35% de nuestro último sueldo, eh, pues como pensión y pues la verdad es que es muy poco, entonces de ahí nace que hay instrumentos que nos ayuden a complementar esa parte. Entonces, si yo pudiera darles una recomendación, a ver, también yo siempre puedo darte una recomendación cuando alguien me pregunta, pero es bien importante que en una asesoría conmigo, con otro asesor que sea de su confianza, puedan desglosar toda esta parte de cuál es mi capacidad de ahorita, cuáles son mis necesidades ahorita y muy importante, cuáles son mis metas a mediano, largo plazo para poder elegir un instrumento adecuado, porque pues no es lo mismo tus necesidades que las mías. A lo mejor tu carrera te permite laborar más años, a lo mejor la carrera de un futbolista le permite trabajar 10 años nada más, entonces pues en esos 10 años él tiene que ponerse las pilas para ahorrar para su retiro. A lo mejor tú, por tu carrera, dices, bueno, pues yo puedo a lo mejor pues trabajar por 20 años y seguir ahorrando para mi retiro. Entonces, como te decía, todo es personalizado, pero sí, o sea, así como a grandes rasgos, lo principal que yo le recomendaría a alguien para no afectar sus finanzas personales es tener un buen seguro de gastos médicos mayores que pueda cubrirme durante pues muchos años ante situaciones o enfermedades a las que no sabemos si vamos a estar expuestos o no y ahorrar para su retiro muy, muy, muy importante. Y sobre el retiro, que por ahí me habías platicado que querías tocar este tema porque es muy importante para tu audiencia, es que hablando de amigas emprendedoras, muchas mujeres pues nos hemos encaminado en emprender negocios, algunas mujeres
pues con la necesidad de tener un negocio que no las tenga a lo mejor de 7 a 7 porque pues tienen hijos, buscan algo más flexible, no sé, ¿no? Por varias situaciones, pero bueno, entran a este camino de emprender, ¿no? Y ser jefas y ser su propia jefa y ser su todóloga, etcétera, etcétera. Y en algo que nunca piensan es en las finanzas, o sea, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Uno, me pongo un sueldo, dos, ahorro una parte, etcétera. Y la parte en la que jamás piensan, porque queremos vivir el presente, nos gusta vivir el presente, nos gusta gastar nuestro dinero en algo que vemos en el momento, pues es en pensar en el futuro y en nuestro retiro. Pero peor tantito, porque hablando de esta comunidad de amigas emprendedoras, rara vez tenemos prestaciones sociales. Bueno, dijeras tú, ya mínimo la prestación social en donde entra el Afore, pues me va a dar ese 30-35% del que hablábamos. Pero si ni siquiera tenemos eso, pues estamos en ceros. Y va a llegar una etapa en la que tenemos 60 años y pues padrísimo. Trabajaste por muchísimos años y seguramente años muy difíciles y no ahorraste nada para tu retiro. Va a llegar una etapa en la que, pues, que sigue. Y mucha gente luego me dice, ¿verdad? Ay, pues voy a seguir trabajando por eso, pero ¿y si tu cuerpo no te permite seguir trabajando? O si llegan generaciones nuevas que te sustituyen, hablando de a lo mejor trabajos de oficina. Entonces, es un punto importante en el que me gustaría que la gente pensara y que fuera consciente y que no se asusten de hablar del tema, porque es una realidad que todos vamos a vivir. Claro, es súper importante y creo que sí, como dices, pues lo dejamos en segundo plano. O sea, Sí. como que nos enfocamos más en vamos a lanzar el negocio, en los sueldos, insumos, etc, etc. Y poco piensas como para el retiro, ¿no? Sí. Que es por lo que trabajas, ¿no? Es lo que trabajas, sí, claro. Buscamos trabajar en algo que muchas veces decimos, voy a poner un negocio propio porque pues eventualmente quiero que esto dure toda la vida, Ser dueña de mi ser tiempo. dueña de mi tiempo, etcétera, pero llega esta etapa en la que pues tal vez ni dueña de tu tiempo vas a poder ser, porque pues vas a tener que seguir trabajando y tal vez pues no te preparaste para que dieran frutos, ¿no? Y pues vas a tener que seguir trabajando. Y bien, por ahí dicen que si tú tienes un negocio en el que tú tienes que seguir trabajando, pues eres un empleado más, ¿no? O sea, no eres un emprendedor o un gran empresario. Entonces yo las invito a que con el tiempo busquemos esa parte y si no, pues tal vez simplemente llegar a tener un retiro digno y que pues nos hayamos preparado con tiempo. ¿Y qué consejo le darías a las personas que consideran que no ganan lo suficiente como para tener un seguro? Bueno, yo siempre, o sea, bueno, de entrada los invito a una asesoría, ¿no? Ahí en la asesoría, la mayoría de las veces vemos como sí, no te miento, hay situaciones en las que claramente hay alguien que, pues te puedo poner un ejemplo, hay alguien que me dice, ¿sabes qué? Es que ahorita no me alcanza porque estoy pagando el retiro de mi papá. Me pasa mucho. Me encantaría poder ahorrar para mí, pero pues le estoy pagando la modalidad 40 a mi papá. Porque no sé si sabes, pero hoy en día, pues hay personas que pagan esta modalidad 40 para poder tener una buena pensión, que estamos hablando de personas que cotizaron antes de 1997, y es una cantidad fuerte que hay que aportar. Entonces, pues luego sí entiendo que hay casos en los que está muy difícil, pero está padre que te puedas asesorar ahorita para que veas cuál es el panorama que se viene y que eventualmente te puedas preparar. Y hay muchas otras personas que me dicen, es que no me alcanza. Y entonces ya nos sentamos, yo en la asesoría, pues saco ahí unas tablitas donde les ayudo a desglosar en qué se gastan el dinero, porque muchas veces no sabemos en qué nos gastamos el dinero. Y pues resulta que pues se nos van 3,000 pesos al mes en Uber Eats, otros 3,000 pesos en suscripciones y cositas que ni siquiera tenemos en cuenta, o sea, ni siquiera sabemos o no nos acordamos y peor tantito no utilizamos. Luego me toca gente que paga anualidades del gimnasio y van una vez al mes. Entonces, ¿Por qué no dices? me sentí No te identificada. creas. No, pero es una realidad. Entonces, pues simplemente hacemos un poco de ajustes. A lo mejor si te gastas 3,000 pesos en Uber Eats al mes o en comida rápida, pues te invito a que te gastes 1,500. Si en suscripciones gastas 3,000, te invito a que gastes 1,500 y entonces ya te sobraron 3,000. Entonces ves que sí se puede. Simplemente ver como sí, ¿no? Yo siempre les recomiendo que y ojalá que dentro de tu,
de tu audiencia de amigas emprendedoras haya gente joven, yo las invito desde el día 1 que empiezan a trabajar, se asesoren en este tema. Yo tengo muchos asegurados que empezaron desde los 18 años y traen un chip bien diferente esta generación a tu generación y la mía, que creemos que estamos jóvenes todavía para ahorrar para el retiro, porque es una creencia limitante que nos pusieron y cuando nos sentamos a ver los números, oh sorpresa, vamos demasiado tarde. Entonces, pues yo los invito si hay, digo, igual gente de 35, 40, 18, el que sea, que se pueda sentar a una asesoría y ver la realidad de los números y ver cómo se alcanza. Que no le tengan miedo a la asesoría, porque luego piensas de que me voy a ir a sentar con ella y me va a querer vender el seguro. Sí, bueno, tienen esta creencia también. Yo siempre les digo, yo no vendo nada, ustedes compran porque ustedes son los que lo necesitan. Yo no voy a, yo ya tengo mi retiro, yo ya hice algo por mí, yo hago día a día por mí y me asesoro pues conmigo misma, año tras año y veo cómo está mi situación. Pero al final yo les digo, yo no les vendo nada. Al final tú vas a estar en el hospital y tú vas a ser el que vas a estar hablando de un gastos médicos. Si a mí me hubieran dicho cuando tenía 15 años que de este tipo de planes, o sea, yo me hubiera puesto las pilas. Ahorita, digo, no considero que empecé tan tarde, pero yo ya también tomé cartas en el asunto con el retiro y creo que por eso es un tema que traje a la mesa, porque es muy importante no dejarlo en saco roto, porque como dice Alma, no sabes, todo el mundo piensa que estamos exentos de accidentes, del retiro o así, entonces digo, es que es tan fácil. Y digo, también dices, pues es que no me va a alcanzar, o sea, no, también yo pudiera llegar a decirte, oye, Alma, pues es que este es mi presupuesto, ¿me alcanza algo? Yo siempre les digo, es mejor que empieces ahorita, así sea con 1,000 pesos al mes, y que esos 1,000 pesos se vayan a ir trabajando, porque ahorita hacemos un paréntesis de cómo funcionan un poco los planes de ahorro para el retiro en las aseguradoras. Yo prefiero que empieces ahorita con poco y que tu dinero trabaje por muchos años, a que te esperes a que según tú te alcance mucho, o sea, tengas mucho presupuesto y trabaje 10 años. Te prometo que es mejor el que empieza a los 18 con 500 pesos al que se quiere esperar hasta los 60 empezar con 50,000. O sea, sí, lo que entiendo es que si o sea, eso que dices, yo te digo, ay, pues nada más tengo 500 pesos, entra. Se puede, encontramos la manera. Aquí el punto es que tengas la noción de qué es lo que quieres, porque obviamente muchos dicen, ay, pues seguramente alguien lo va a escuchar y va a decir, ay, qué padre, 500 pesos. Sí se puede, pues peor es nada, ¿verdad? Pero pues hay que ver si va adecuado a tu meta, a la meta que quieres. O sea, hay mucha gente que me dice, no, pues yo quiero tener una pensión, buscando a lo mejor que mi Afore me dé un porcentaje y lo que me falta, pues trabajarlo con un instrumento de seguros. Y entonces, en resumen, yo al mes quiero una pensión de 100,000 pesos, pero además tengo 500. Pues tampoco es magia. Sí, claro. Pero pues peor que no empieces, ¿verdad? A lo mejor ahorita estás en una etapa en que tu economía solo te permite eso, pero a lo mejor en 5 años dices, oye, ya ni siquiera siento este ahorro, ya puedo empezar con otra cantidad, puedo hacer una aportación adicional, o ¿sabes qué? Quiero hacer un ahorro por 5 años nada más y que se trabaje, o ¿sabes qué? Mejor de aquí a mis 60 o a mis 65, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo se puede. Es súper interesante esto porque sí, o sea, mucha gente pienso yo, ¿verdad? Que mucha gente deja de contratar seguros porque piensan que son caros, porque no saben que hay estas opciones y es súper importante compartirlo y hacerles consciente a las personas de que se puede. Sí. Que, como tú dices, peor es nada. Sí, peor es nada y de que se puede, se puede. Entonces, que se quiten esa idea también de la cabeza de que es algo caro, pues no es caro, es que ¿qué es caro para ti? En tu caso, por ejemplo, ¿es cara la Gina del futuro? Claro. Pues bueno, sí, o sea, sí, y por eso la vas a mantener desde ahorita, claro, ¿verdad? Por eso yo ya hablé con Gina del futuro, ella ya tiene su retiro. Bien, ahí ya lo vamos formando, ¿no? Pero sí, es bien importante, creo que lo que más me encantaría a mí aportar de aquí en esta plática es que pierdan el miedo a una asesoría en seguros y a conocer. Les prometo que yo creo que el 98% de mis asesorías alguien dice, wow, no sabía.
tenía una idea totalmente diferente y me encantó y sí se puede y ahorita quiero 2, quiero 3, lo que sea, ¿no? 2 o 3 planes, porque sí, luego hay muchas maneras de cómo ir trabajando los planes de retiro, porque pues tenemos, digo, a lo mejor ya me voy a entrar un poquito el tema de lo que alguien pudiera ver en una asesoría, pero pues podemos hablar de edades diferentes. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los seguros más importantes que una mujer debería considerar y por qué? Bueno, mira, de entrada, mujeres o no, yo siempre recomiendo el tema de tener un seguro de gastos médicos mayores. Y ya si hablamos más de temas de la mujer, pues obviamente hay enfermedades, ¿verdad?, propias de las mujeres a las que no quisiéramos enfrentarnos, pues sin unas buenas finanzas para poder pagar buenos tratamientos. Hay un tema, digo, hoy en día no todas las mujeres, pues quisiéramos o estamos pensando en tener hijos, pero bueno, es un tema muy importante el tema de la maternidad. Para mí, quien quiere tener hijos, es indispensable que tenga un seguro de gastos médicos mayores, por 2 cosas. La primera, por las situaciones que dentro del embarazo puede pasarle a una mujer, lo que le llamamos o conocemos como complicaciones del embarazo, ya sea durante o al momento del parto. Hay muchas situaciones que pueden implicar que dures internada muchos días o que te hagan ciertos procedimientos durante el embarazo o ya aliviándote, ¿no? Y pues pueden ser cuentas muy altas, ¿no? Eso por una parte. Y la segunda es por las complicaciones que puede tener un recién nacido, que obviamente como mamá en esas situaciones queremos estar bien preparadas y pues un seguro, obviamente ante una situación difícil, pues digamos que no va a ser como lo que te va a resolver ahí la vida, pero seguramente te va a ayudar muchísimo. O sea, el decir, bueno, esta parte ya está cubierta, déjame, me ocupo y me preocupo en otras cosas como la salud de un bebé y esta parte sé que ya está palomeada, pues para mí es indispensable. Eso hablando de pues temas de gastos médicos, ¿no? Segundo, hay planes o instrumentos de ahorro, ya sea para el retiro, para otras metas o situaciones de la vida de mujeres, que tienen ciertas coberturas propias de la mujer y a mí me encantan. A mí me encantan estas coberturas porque pueden literalmente hacer un cambio ante una situación como un parto múltiple, que a veces pueden complicar si necesitas un poco de más dinero en ese momento, una enfermedad propia de la mujer, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lista de varias enfermedades y varias situaciones que pasan por la vida de las mujeres en que estos seguros o estas coberturas te van a ayudar en el momento. Entonces, pues imagínate que te detectan, tú estás ahorrando ahí para tu retiro, vamos a decir, y a los 3 años te detectan un tumor cancerígeno y dices, bueno, yo sé que estoy preparada para en este momento, mis finanzas no se van a ver afectadas, entonces pues qué padre que alguien me comentó en ese momento, ¿no? Y bueno, pues la parte del retiro, o sea, actualmente las mujeres cada vez somos una fuerza laboral activa más grande, o sea, cada vez vamos creciendo, pero a la vez seguimos teniendo como esta idea de que el hombre es el que se encarga de estos, digamos que temas serios, temas importantes, como un retiro, ¿no? Y pues muchas veces, pues no estamos exentas de que pudiéramos a lo mejor, pues, separarnos o que el ahorro del retiro de nuestra pareja no nos esté contemplando, ¿no? Entonces, yo siempre las invito a que estén casadas o no, hagan su ahorro individual, o sea, su ahorro propio, que ahorren para su retiro, que se preparen y que no lo dejen para algo así como de, ay, pues después, ¿no? Como que ahorita estoy enfocada en otras cosas, ¿no? O sea, que hagamos que poco a poco la sociedad y por cultura las mujeres tengamos mayor representación en este tema de prepararnos para el retiro. La verdad es que, bueno, he escuchado, he leído acerca del tema y sé que a partir del 2022 se ha ido a la alza el tema de la contratación de seguros por medio de mujeres, que ha sido como el 47.5% alrededor. Y eso habla muy bien de, bueno, de los agentes que han hecho su chamba de explicar y de concientizar a la gente de que, pues, esto es importante. De entrada cada vez hay o habemos más agentes mujeres y eso creo que también ha reforzado. Sí, o sea, ha reforzado que las mujeres nos quieran escuchar.
Entonces, por esa parte, también, pues, llegamos a más mujeres y llega eso, ¿no? Pero también hay un dato bien importante. Las mujeres por cultura sabemos ahorrar más, o sea, somos más administradas. Entonces, una vez que una mujer llega y se asesora y ve, ok, los números, ya sé más o menos cómo está la cosa, no le cuesta tanto hacerlo. Aquí el chiste es que se hace, como que den el saltito de ya me asesoré y ya vi qué onda, ¿no? Pero rara vez les cuesta como ahorrar, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte ha ido creciendo mucho. Y en las estadísticas, por ejemplo, ahí te decía, ¿no? O sea, por cultura el mexicano no ahorra mucho. Y si ahorra, o sea, te voy a decir un número, ¿no? Creo que en 2023 salió una encuesta del INEGI, una estadística que aproximadamente entre 58 y 60% de los mexicanos ahorraban, de alguna forma, pero ahorraban, ¿no? Pero solo el 5% pensaba en ese ahorro para el retiro. Y de ese 5%, la mayoría eran mujeres. O sea, ya le estamos dando la vuelta poco a poco. Pero pues me encantaría pues no me encantaría que eventualmente fuéramos puras mujeres, ¿verdad? Pero que cada vez fuera creciendo ese número, sí, o sea, si ese 5% fuera creciendo, ¿verdad? Y que tuviéramos esa cultura de ahorrar y de estar preparados para situaciones que van a llegar. Yo creo que este tema es importante y sé que la audiencia que escucha o ve este podcast se va o sea, lo va a conocer, lo va a concientizar y pues los invitamos a que si les gusta eso, compartan el contenido con hombres, porque aquí no estamos exentos de los hombres, o sea, es un espacio de mujeres, pero también de hombres. Entonces, es importante como invitarlos para que crecer esta cultura, que es muy importante. Sí. Ahora bien, quiero tratar otro tema contigo que es muy importante y que estoy segura que mucha gente no lo sabe, que es el tema de que cuando yo tengo mi seguro, suponte tú eres mi asegurador y tengo un accidente, llego al hospital y la gente no sabe que le puede hablar a su asesor. Sí, eso es bien importante. En general, o sea, es tener un agente de seguros o un asesor al que le tengamos confianza. Confianza de que sabe lo que hace, o sea, lo que te intermedia con una aseguradora para que al momento de una situación te pueda dar una asesoría, porque pues en los seguros muchas veces pues depende de la forma en la que suceden las cosas. Yo siempre les digo, los seguros no pagan todos, hay un contrato y hay exclusiones y es importante que las conozcas desde un inicio. Si hay alguien que viene y te dice, no, el seguro te va a cubrir todo y te rompiste la uña y ve, pues te está mintiendo con tal de que a lo mejor le contrates una póliza. Entonces, sí es bien importante que se asesoren y que en su vida tengan su seguro, o sea, a través de un agente al que le tengan la confianza de marcarle, ya sea cuando están en un hospital o cuando le acaban de detectar una enfermedad, que es bien importante, pero también en el día a día. O sea, también en el día a día a mí me pasa que aunque yo haya dedicado 2 horas a explicarte un seguro y que le hayas entendido, pues yo entiendo y soy consciente de que no es algo que tú ves todos los días y que a los 6 meses seguramente se te va a olvidar y no se diga al año en la renovación cuando, oye, quiero revisar cuál es tu situación, seguimos todo igual, ¿verdad? Entonces, que ellos tengan la confianza de llamarte, de llamarle a su agente de seguros para preguntarle lo que quieran de temas de seguros, sí, cuando sea, ¿no? Y a la hora que sea. Luego a mí me pasa que he tenido llamadas a las 2 de la mañana y no pasa nada. O sea, digo, no se trata de eso, ¿verdad? Pero en una situación que realmente es una emergencia, pues saben que pueden confiar en mí para preguntarme cualquier cosa, ¿no? Oye, es que tan importante que es esto porque, por ejemplo, hablándote del ejemplo de un accidente, o sea, en una póliza te especifican qué hospitales entran. Entonces, es uno de los yo puedo llegar a otro hospital y si no sé, no entra mi seguro y por ende tengo que pagar. Y eso es bien importante que lo conozcan. Sí, es bien importante que lo conozcan porque de ahí se deriva el famoso los seguros no pagan. No es que los seguros sí pagan y tienes un contrato y si no llegara a pagar lo que está en tu contrato, pues hay situaciones que escalan ante la Conducef, ¿verdad? Por eso es bien importante que también tengas seguros regulados por la Conducef en México. Luego ahí me pasa de que no, yo tengo un seguro y está baratísimo, ni siquiera es una aseguradora. Ante una situación no te va a poder defender la Conducef. Entonces, esto es bien importante. Pero luego te digo, nace esto de que los seguros no pagan porque no leíste o peor tantito, no te explicó tu agente cuál era tu alcance de tu póliza, que puedas ir a estos hospitales o que sí, ok, si estabas ante una situación, tal vez sí podías ir a ese hospital, pero conociendo
lo que podía pasar si ibas a un hospital que no era de tu gama, que ahí es donde entran las penalizaciones. Y son penalizaciones altísimas. Hay planes que tienen penalizaciones chiquititas y topadas y que dices, no pasa nada, o sea, 15,000 pesos, pues los pago con tal de atenderme en un hospital mucho más alto y estoy tranquilo y lo conozco y soy consciente de esa penalización. Pero hay otros que no saben y hay penalizaciones que no son topadas de millones de pesos porque nadie te dijo o peor tantito, o sea, imagínate que sí sabías, sí te explicó tu agente, pero por alguna situación te pasó algo que te dejó inconsciente y tu mamá te llevó al hospital. Es que mi hijito tiene seguro de gastos médicos mayores, él me platicó. Entonces déjame, te llevo, para las que son de aquí de Nuevo León, a Muguerza Alta Especialidad, que regularmente es un hospital que está en las gamas más altas, porque tu mamá desconocía el tema. Claro. Y entonces, No, levántate. y deja tú, que no te conteste la gente, o sea, Sí, es importante que lo no, conozcas, y porque porque sí, puede ser que yo siempre les digo, siempre ahí les mando en sus correos, hoy en día tienes una póliza, te recomiendo ampliamente pasarle mi contacto a tu esposo, a tu papá, a tu hijo, cuando hablamos de gente un poco más mayor, para que tengan ese contacto, porque si no, pues oye, tú te levantas y muy padre, ya, no me explotó lo que me iba a explotar del cuerpo y todo, haga la cuenta, sí, no, pues yo tengo un seguro, déjame pago mi deducible, ve la penalización. Porque sí, a duraste veces es ahí más en alto, ¿no? coma 30 días o lo que tú quieras, asústate. Es lo que te decía No. o sea, lo que te decía hace ratito, o sea, mi conocimiento, lo que yo sepa, puede cambiarle la vida a alguien para bien o para mal. O sea, si yo en ese momento no le explicaba a alguien, lo podía dejar en la calle. Sí, Tal cual. claro. Entonces, es bien importante, volvemos a lo mismo, que uno pues también que quieran conocer un poquito su póliza, ¿no? Pero más importante que conozcan a su gente, le tengan confianza y de verdad, si 10 veces al año le tienes que preguntar, "¿Y cuáles eran mis hospitales?", no importa. Pregunta y que te los manden y por correo, por WhatsApp, por donde sea, que estés consciente de todo lo que implica tus seguros. Wow, estoy en shock de ese ejemplo que me diste. Wow, porque sí pasa. O sea, Sí piensas que no pasa, pasa. piensas que no pasa y te digo, luego ahí es que a mi tío no le cubrió el seguro, pues es que a tu tío no le explicaron y de ahí viene, ¿no? Y siempre les digo, el seguro siempre paga y aquí está el contrato. Al que no le pago es porque o no estaba en el contrato o omitió información, porque luego también esa es otra y es bien importante, tal vez no es el tema principal del que estamos hablando, pero sí un tip y un consejo les puedo dar es que cuando vayan a contratar un seguro de gastos médicos o de vida, etcétera, declaren o sea, toda la información de salud. Es bien importante que tú le digas a una aseguradora, sabes que yo actualmente ya tuve una cirugía de rodilla o actualmente tengo este padecimiento o no tengo nada y que la aseguradora te conteste con un contrato donde no te excluya esa parte. Y si te la llega a excluir, que seas consciente, que Sí, digas, no importa, prefiero tener una exclusión, contratar ahorita a esperarme 3 años más y que me pase otra cosa, entonces ya me están excluyendo dos cosas. Entonces, sí, mi mayor consejo es que siempre digan la verdad al momento de llenar cuestionarios de salud que te preguntan las aseguradoras porque quieren saber a quién están asegurando. sí lo entiendo porque en particular ahora que contraté un seguro, yo padezco Sí. tengo un padecimiento en el oído, no escucho, entonces eso es importante Ujú, que lo sepa el seguro. Me ujú. hicieron la exclusión, Sí, pero así como me bajaron el precio, sí, sí, sí. o Se sea, llegó a un acuerdo en el que te quitaron una cobertura derivado del padecimiento que tienes en el oído. La aseguradora consideró que la cobertura de invalidez, pues había una alta probabilidad de que tú, tal vez en cierto ay, tiempo, esperemos que no, pero bueno, así consideran las aseguradoras, ¿no? Ellos consideraron que eventualmente, derivado de ese padecimiento, la ibas a utilizar, ¿no? Entonces dijeron, mejor yo no corro con ese riesgo, pero pues también te hago un descuento porque no lo vas a utilizar. Pero tú al momento de contratar estabas consciente y dijiste, pues volvemos al mismo, peor es nada, ¿verdad? Ni modo claro. que no empiece o que no lo contrate, pero tú ya estás consciente y pues imagínate que hay casos en los que es la misma situación, no les dicen nada, simplemente dijeron, hay un descuento, caray, qué padre, y no sabían de qué, por qué pagaban menos y si eventualmente lo necesitaban, pues iba a ser un reclamo fatal para la aseguradora o para el agente, ¿verdad? Todo viene de que no se explicó bien o que no tenían un agente con el que le tenían confianza para preguntarle. Oye, y el tema de que los seguros constantemente se están, bueno,
¿cómo le llamaste? ¿Elementos? No, Las coberturas. no, hablando de seguros, de Ujú. herramientas de Instrumentos de instrumentos, seguro, sí. perdón, de seguros, están en constante cambio o Sí. actualización. Si una persona que ya tiene un seguro, por más de 15 años Ujú. pagándolo, ¿también se le actualiza? O Sí, o sea, a ver, todos los planes se van actualizando, año tras año conforme inflación, etcétera, ¿no? Pero año tras año yo me siento con mis clientes para decirles, a ver, ahorita estamos así, ¿quieres hacerle alguna actualización tú de acuerdo a tus necesidades, ya sea a tu meta o a tu capacidad económica ahorita? ¿O cambió tu meta y entonces quieres hacer una actualización contratando otro instrumento? Así es como año tras año vamos como actualizando esta información. Sí, los instrumentos se van actualizando, digo, año tras año con inflación, y también las aseguradoras pues van conociendo el mercado año tras año. O sea, los instrumentos que existen ahorita no existían hace 10 años. claro. Entonces, por ejemplo, todos estos instrumentos de las mujeres cada vez los adaptan más a las necesidades de las mujeres actuales, y también pues siendo conscientes que cada vez hay mayor cantidad de mujeres asegurándose. Entonces sí también se van actualizando las aseguradoras, tanto en sus planes o en sus instrumentos, en sus coberturas, etcétera, etcétera. Okey. ¿Y has tenido alguna historia que quieras compartir, algún momento gratificante? Pues muchas, realmente para mí es muy gratificante o sea, para mí es muy gratificante, obviamente, darle la tranquilidad a la persona, ¿no? O sea, eso hablando de todos mis asegurados, ¿no? El decir, ok, ya sé o sea, cuál es mi panorama, ya sé qué esperar de un contrato de seguros y voy por la vida sin estrés, o sea, sabiendo qué va a pasar, ¿no? Hay otro tipo de gratificación que al momento de que pasa una situación que, digo, no es una gratificación tan bonita porque estamos hablando ya de una enfermedad o en otros casos de una muerte, pues es gratificante el poder acercarte ya sea con la persona o sea con la asegurada de decir, tranquilo, o sea, Okey. tranquilo, esta enfermedad que te acaban de detectar de millones de pesos, ¿te acuerdas el día que te aseguramos? Está cubierta. O sea, no te vas a quedar en la calle. Qué bueno que te aseguraste, y para mí eso es una gran satisfacción y pues gratificación agridulce, ¿no? Y pues está la otra que lamentablemente ya me ha tocado vivir, que no hemos tocado mucho el tema, pero son los seguros de vida, que también pudiera ser un tema también que las mujeres todavía no están como tan adentradas y no tenemos mucha cultura porque volvemos a lo mismo. Es como el hombre, el responsable de la casa, y entonces si él llegara a fallecer, pues bueno, él tiene el seguro de vida y todo, pero pues imagínate que hay veces que la mujer aporta más en la casa Claro. y el hombre es el que sigue teniendo el seguro de vida. Entonces, en esa parte, pues también es bien importante que las mujeres se asesoren para que si el día de mañana ellas llegan a faltar, sus sueños o los de sus hijos se llegan a Sí. cumplir. O sea, o simplemente pues pudieran dejar cubiertos a los niños, pues simplemente para comer o poder ir a la escuela, ¿no? Entonces, en temas de seguros de vida, ya he tenido situaciones en las que pues dar un cheque a una esposa, una viuda, y decir, o sea, mi dolor es muy grande, pero mi dolor sé que está acompañado de una cantidad económica que me va a ayudar a A seguir llevando continuar. mi estilo de vida y el de mis hijos y que no nos veamos afectados, pues también es gratificante. Incluso te dicen, gracias. Gracias por haber asesorado a mi esposo, gracias por haber hecho que firmara, gracias por insistirle o lo que tú quieras, porque si no hubiera sido por ti, Ahorita yo, no es yo estaría en la calle. O sea, o yo me tendría que vender mi casa, o tendría que sacar a mis hijos de un colegio privado, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí tengo muchas historias, pero me gustaría generalizarlo más así, ¿no? En las gratificaciones que me da mi carrera, por el conocimiento que tengo y por haber llegado a tocarle la puerta a alguien y pues cambiarle la vida. hay un tema también importante que, pues, me gustaría tocar porque es muy sencillo. Hay veces que, las personas, no sé, le falla la rodilla y no tiene seguro, entonces piensan que
sacando un seguro, Sí. pasando 1 o 2 meses, van a poder operarse. Ok, también es un tema muy importante. Bueno, creo que aquí parten 2 temas, ¿no? Uno, un poco lo que platicábamos de la sinceridad que hay que tener al Sí, momento claro. de llenar información y saber si ese padecimiento de rodilla, pues, me lo van a cubrir o no. Luego hay veces que me lo excluyen, hay veces que no, pero tienen que pasar ciertos años para que ya me lo cubran y no con tanta suma asegurada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más importante que sepan, y por eso es bien importante, luego cuando viene alguien y se acerca conmigo, quiero una asesoría de gastos médicos, bueno, déjame lo reviso y todo, y todo. Después ya que lo vaya, casi creo que ocupar, lo contrato, ¿no? Todos los seguros de gastos médicos mayores tienen periodos de espera para sus enfermedades. Entonces no funciona así como de, bueno, yo lo voy a contratar y si ya mañana me da cáncer, me tienen que operar, pues me va a cubrir la aseguradora, ¿no? No, tienen periodos de espera de hasta 48 meses para ciertas enfermedades. Entonces es importante que, ok, yo me aseguro ahorita que estoy sano, esperando no utilizarlo, pero si a lo mejor a mí me da una enfermedad en 2 años, pues yo ya cubrí mis periodos de espera y yo sé que ya está cubierta esta enfermedad. Entonces sí es bien importante eso. O sea, 4 años, ¿hay algunos tiempos de espera de 4 años? Sí hay algunas enfermedades, en la mayoría de las aseguradoras es VIH o SIDA. Y el resto de las enfermedades ya regularmente menos. andan en 12, 24 meses por mucho, ¿no? Y también es algo que es importante que lo sepan y lo conozcan, porque luego me ha tocado también casos, llevas 10 meses asegurado en la póliza y entonces te pasa algo que a lo mejor está en los 12 meses o 24 meses y no tienes la confianza de hablarle a tu agente y entonces te vas al hospital. Y dicen, no, sí, yo tengo seguro. Y bueno, pues está bien, hacemos todo el procedimiento y, oye, no, fíjate que no lo pude ver por medio del hospital, voy a meter un reembolso, ¿no? Y oh sorpresa, la carta dice, pues es que no has cubierto estos periodos de espera, o sea, no está cubierto porque estás fuera de, y entonces, pues es bien importante que conozcan eso y que ¿También hay una penalización por eso? depende de la aseguradora, saben cómo manejarlo, ¿no? O sea, hay algunas que te dicen, no te lo cubro en ese momento, pero cuando llegues al periodo de espera, pues ya empiezo a cubrírtelo, pero pues hay enfermedades que son en el momento Sí, y claro. no vas a requerir más cobertura o suma asegurada, entonces pues es una moneda al aire, ¿no? Y hay otras aseguradoras que te dicen, no, nunca te lo voy a cubrir, etcétera. Entonces es bien importante que conozcan yo siempre les digo, una vez que ya hayan contratado el seguro, que les llegue todo por correo, su póliza, su contrato, sus condiciones generales, sus recibos, sus complementos de pago, donde hayan validado que efectivamente se realizó el pago y venga esa información, hospitales, periodos de espera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es bien importante. Es lo que decíamos al principio, que tal vez los seguros pudieran llegar a ser tediosos por toda la Ujú. información, pero toda la información es importante. No Sí. puedes omitir nada porque pues no estás exento a los Sí, accidentes. es bien importante O sea, si yo te dijera, dame 5 puntos que todos deberíamos de conocer, ¿qué ¿de los dirías? De seguros? los seguros. O sea, de toda esta información que acabamos de Sí, hablar, sí. si yo tuviera un accidente, ¿qué tengo que conocer? Eh, Tu deducible, conocer tu deducible, que es tu primera participación, que regularmente es la cantidad a la que si pasa esa cantidad, ya estamos hablando de que es un gasto mayor. Entonces Ok. ahí es de que, oye, ¿sabes qué? Si mi gasto son mayor, o sea, son 30,000 pesos, ese debería ser tu deducible. Porque si yo te pongo un deducible de 50,000 pesos, pues si 30,000 pesos ya era alto para ti, pues ¿cómo pagas el deducible de 50,000 pesos? Entonces es bien importante eso, que conozcan, que sepan, oye, si me va a dar una enfermedad, pues yo tengo que tener este colchoncito de mi deducible mínimo, porque pues mínimo voy a pagar eso. Entonces, que conozcan su deducible, que es la primera participación, Ok. que conozcan su coaseguro y cómo funciona. Vamos a hacer un Ah, paréntesis. sí. Háblame del coaseguro. Ok, el coaseguro es la segunda participación que tiene el asegurado. Regularmente es un porcentaje de la cuenta. Se calcula, vamos a decir, si tienes una cuenta de 100,000 pesos y tu deducible era 30,000 pesos, sobre los 70,000 pesos que restan, tienes que pagar un porcentaje, una segunda participación, y hay coaseguros desde el 5, 10, 15, 20%, ¿no? Regularmente están topados para que, obviamente, si me dices, oye, pues es que yo tuve una cuenta de 10 millones de pesos y mi coaseguro es del 10%, ¿cómo voy a pagar 1,000,000 de pesos, verdad? Entonces, no se asusten, siempre están topados a
70,000, 80,000 pesos. Si tu cuenta rebasa eso y tu coaseguro es igual a $1,000,000, sí, no, nada más vas a pagar el tope y ya regularmente de por vida ya no vas a pagar nada de ese coaseguro porque ya llegaste al tope. Creo que eso es muy importante. De esa afectación. O sea, si yo tengo... De esa enfermedad, regularmente es por enfermedad, Ok. el coaseguro, y vamos a decir, si tú sigues presentando gastos de un siniestro por 3 años, pero en el primer año tú ya con tu gasto rebasaste ese coaseguro, pues ya el resto, pues ya no te lo no cobran. pagas, ¿no? Ok. Hay muchos tipos de seguros, hay muchos tipos de deducibles, hay deducibles únicos por padecimientos, hay deducibles anuales, hay deducibles dinámicos de acuerdo al hospital al que vayas. Entonces, digo, es un mundo, no es como que hay un solo tipo de seguro, Ok. hay sumas aseguradas diferentes. Entonces, pues es bien importante que al momento de una asesoría digan, este es el que a mí me funciona, por la ciudad en la que vivo, por mi alcance económico en este momento, por los hospitales que me quedan cerca, etcétera, etcétera. Ok. Ese creo que es deducible, coaseguro, gama hospitalaria, ya lo habíamos tocado, muy, muy importante. Suma asegurada, también eso es bien importante saber, pues, cuánto va a pagar la aseguradora por mí. O sea, creo que eso es muy, muy importante. Es básico. Sí, eso es básico y viene ahí en el contrato, y regularmente una buena suma asegurada asciende, pues, de los 100 millones para arriba, ¿no? Ok. O sea, para que te des una idea, en COVID, que ha sido de las cuentas más altas de hospitales, pues las cuentas ascendían a 80, 90 millones de pesos por una sola enfermedad. Entonces, sí es importante que no minimicemos este tema, porque luego dicen, no, hombre, es que yo tengo un seguro y me cuesta súper económico, pero tiene 1,000,000 de suma asegurada. No, eso te lo acabas en una semana. Entonces, sí, o sea, es bien importante que a veces decimos, no, sí, los hospitales, no, sí, mi deducible, pero tu suma asegurada, o sea, es suficiente, te va a alcanzar. Entonces ya dijimos deducible, coaseguro, gama hospitalaria, suma asegurada, y muy importante, conocer las condiciones generales, saber cuáles son las exclusiones, qué es lo que sí me cubre un seguro, qué es lo que no me cubre un seguro, para que al momento de un siniestro sepas y no estés, o no te pase cosas de las que platicamos ahorita, no penalizaciones, etcétera, o peor tantito, que no te vayan a cubrir y pues tú pensaste que sí, y te fuiste al hospital más caro y como pagas una cuenta de millones de pesos, ¿no? Creo que esos serían hablando de gastos médicos, mis 5 tips, mis 5 consejos. Yo agregaría el sexto, tener el teléfono de tu asesor. Sí, muy importante tener ahí correo, WhatsApp, WhatsApp. teléfono de nosotros, de nuestros asistentes, etcétera, para ante una situación, si no te contesta alguien, pues estar ahí en contacto, ¿no? En redes sociales, lo que sea. Sí, muy, muy, muy importante también eso que dices, ¿no? Y hablando de otro tipo de seguros, como son los seguros de vida, por ejemplo, siempre avisarle a alguien. Avisarle a alguien que tienes un seguro de vida, y que si llegara a pasar alguna situación, que me tengan que contactar a mí como agente, ¿verdad? Oye, yo te paso el contacto de mi agente, tengo una póliza de seguro de vida para X situación, si llegara a pasar algo, este es el contacto a quien deberías de buscar. O sea, no es más fácil que yo te pase el contacto de, no sé, mi papá, mi mamá. O sea, No, pues a ti como es que agente. imagínate que luego nosotros tenemos, pues, No, yo entiendo, sí. muchísimos asegurados, y eso se nos puede ir. Sí, regularmente con el paso de los años te haces amigo de tus asegurados, ¿no? Sí, claro. Entonces luego llegas a conocer ahí quién es su esposa o quién es su hermana, quiénes son sus papás, etcétera, y no puede ser tan difícil a lo mejor contactarlo. Pero pues hay situaciones en que eso se te sale de las manos. Entonces yo siempre en los correos o en la información que les emito, que les mando, siempre les pongo así que en letras rojitas y gorditas, a partir de hoy es importante que le pases esta información a alguien, ¿no? A alguien que le tengas confianza, imprímele la póliza, que tenga el número, etcétera. Porque aún ha habido casos que pues nadie se entera que falleció, o sea, ni el agente ni la aseguradora, y pasan años y nadie cobra el seguro, o sea, es una realidad, pero simplemente por no tener esa información, y eso es bien importante. No, es que Sí, no puedo creerlo. hay muchos casos de seguros de vida que no se cobraron, pero simplemente porque Porque no sabían. no lo reclamó la asegurada. Por ley tienes años para poder hacer este reclamo, pero pues imagínate haberlo hecho cuando pasó la situación, y a lo mejor que no te desestabilizaras económicamente la familia por una pérdida, a hacerlo ya años después, ¿verdad? Entonces Claro. es bien importante eso también.
Oye, también sé que ayudas a personas a iniciar la carrera de seguros. Sí, bien importante. A mí me encanta mi carrera, me encanta lo que hago, o sea, es una Sí, carrera muy satisfactoria. se nota tu pasión. Es una carrera que luego con los años te da otro tipo de satisfacciones, te digo, me permite pues tener una agenda un poco más flexible y entonces a mí me encanta invitar gente, o sea, es una... México todavía tiene a muchos mexicanos que asegurar, para que te des una idea, a lo mejor alrededor del 9% está asegurado, entonces hay muchas puertas que tocar todavía y pues que más que encantada de yo ayudar, capacitar a alguien para que conozca esta carrera y que pueda ir a tocar más puertas de mexicanos que se quieran asegurar. Si tú tuvieras que darle un consejo a alguien que está por emprender en el camino de los seguros, ¿qué les dirías? Les diría que primero está el cliente, que antes de cualquier meta personal y primer meta, una meta laboral, siempre está el cliente y sus necesidades. Que se capaciten para poder conocer esas necesidades y saber cómo trasladarlas a un buen seguro. Ese sería el mayor consejo que yo les puedo dar y que le pierdan el miedo a tocar puertas. Muchas veces creo que ese es uno de los principales miedos que a veces tenemos o hemos tenido como agentes y que seguramente nuevos agentes van a tener como la pena de tocar la puerta, platicarle a alguien, pero es como cuando tú me platicas de que qué haces en tu trabajo, no, pues yo fíjate que tengo una comunidad, aparte tu otro trabajo, etcétera, o vas a una reunión, no, fíjate que yo soy arquitecto, fíjate que yo soy doctor, todos nos enteramos, pero luego a veces no quieren que se enteren que son agentes, digo, porque no, es una carrera bien bonita, la mayoría de la gente que ves aquí, o sea, tal vez en un buen estatus social o a lo mejor con cultura, tienen seguro, así como si tú te enfermas vas a ir con un doctor, pues piérdanle el miedo a decir, soy agente de seguro, soy asesor y tengo mucho conocimiento y lo que yo hago puede cambiar tu vida. Es como lo que te decía al principio, que tal vez es por la cultura que hay en el país de decir, ¡ay, seguros! Sí. Pero al Ay, no, momento ya de me quiere vender, ya me quiere vender Sí, todos. sí. Yo por eso te digo, me quité esa idea de que alguien va a decir, ay, no, es que me quiere vender. Ahí viene Alma, no, Ay, hombre, no, sórdate. al contrario, yo ya les digo, haz fila. Saca cita Porque tengo lleno, porque lleno soy hasta... muy orgullosa de mi trabajo y de mi conocimiento y pues yo me quité esa creencia desde hace mucho, ¿verdad? Te digo, al principio sí fue, o sea, los primeros meses sí fue de que, ay, la pena, y luego es que aparte soy mujer y no van a creer en mí, etcétera, etcétera. Pero con el Y aparte, tiempo perdón. los invito a que pues, mire, todo viene de que te sientas seguro de ti mismo, que sepas lo que estás ofreciendo y de ahí te vas a quitar esas creencias porque te la vas a creer. Es creértela, ¿Sí? exacto, o sea, es como decir, o sea, yo sé que, por ejemplo, tú tienes la capacidad de desmenuzar Ujú. este tema, Sí, porque, pues, el que se no se haya nota. dado cuenta hasta ahorita, pues, volvemos a escuchar, pero, o sea, porque realmente es algo que te apasiona, te gusta, o sea, Me te encanta, llena, sí. y el que te expliquen algo así un tema tan complicado, Ujú. pues dices... No, pues sí, yo sí te lo compro. Sí, O o sea, porque no es porque difícil. no es difícil, y aparte volvemos a lo mismo, o sea, sé que obviamente hay carreras que tienen otro tipo de impactos, pero es como cuando tú vas al doctor a que te explique algo que te puede cambiar la vida, o sea, si tú vas a un doctor, te da unas indicaciones, te dice y tú no lo haces, pues puede ser pues muy malo, ¿verdad? Pero bien, pasa lo mismo aquí, o sea, si tú vienes, yo te digo cuál es tu realidad, qué es lo que va a pasar y tú no haces nada, o lo que yo te digo, te lo digo mal, etcétera, también te va a cambiar la vida. Entonces, pues sigue siendo una profesión igual de importante que otras profesiones, ¿verdad? Y muy Entonces, noble. O sí, sea, como... sí, muy noble. A mí me encanta, te lo platicaba al inicio, que algo que me gustó mucho de esta carrera es que yo sabía que podía ser servicial y que yo podía ayudar a la gente. Yo no te estoy vendiendo nada, yo te estoy asesorando. De hecho, hay mucha gente que no lo sabe, pero nosotros no somos empleados de las aseguradoras, nosotros somos intermediarios. Realmente yo trabajo para ti como cliente. O sea, esa es mi función, estar para ti, asesorarte, decirte qué es lo que estás contratando, explicártelo. Y durante el tiempo que lo llegues a necesitar, pues también ofrecerte mi ayuda. Yo no soy parte de una aseguradora, entonces eso es bien importante también que lo sepan. O sea, no estás casada con una aseguradora. No estoy casada con una aseguradora.
Sin embargo, sí hay aseguradoras que me gustan más que otras y muy importante también dependiendo el tipo de instrumento. O sea, en gastos médicos tengo mis favoritas, en retiros tengo mi favorita, en autos tengo mi favorita, en casa. O sea, así dependiendo del instrumento es más que nada la aseguradora por la que me inclino, ¿no? O sea, eres especialista en todas las áreas. Sí, en todas las áreas, creo que la carrera te lo pide. De hecho, hay mucha gente que no sabe y los invito también a que lo revisen, que nosotros como agentes tenemos que estar presentando exámenes constantemente ante la Conducef. Si yo no tengo ese examen, no tengo una cédula y yo no puedo ofrecerte. Y todos estos exámenes que vas presentando, pues te obligan a que sepas de todos los temas. A lo mejor durante tu carrera ya hay gente que se especializa más en otras cosas. Por ejemplo, o sea, mi caso, yo me especializo muchísimo en gastos médicos mayores y en planes de ahorro para el retiro y planes educativos también. Eso no quiere decir que no conozca de los otros y que pues ya quienes son mis clientes, pues también les platico de eso, ¿verdad? Pero sí, tenemos que saber de todo, un poco, de todo mucho. O sea, te tienes que estar capacitando constantemente. Constantemente y estar presentando constantemente. O sea, alguien puede a lo mejor tener una cédula por ciertos años y si después de ciertos años que tengas que presentar el examen no lo pasas, en teoría no Ya es no legal que vendas un seguro. Entonces, eso es bien Wow, eso es bien importante. importante. Yo Eso no es bien sé. importante porque luego de ahí pasa que no, es que yo tengo un amigo que me platicó y no sé qué y no sé cuánto. Pues resulta que tu amigo no sabía porque le ayudó a otro amigo, que le ayuda a otro amigo, que le ayuda a un agente. Entonces estamos hablando de un caminito de personas que no son agentes y que no es su responsabilidad saber o no. Pues ahí sí te están vendiendo algo, ahí sí no te están asesorando. Entonces yo siempre los invito también a que con el asesor que se sienten, pues no está de más que le pregunten, oye, me gustaría saber si tú tienes una cédula ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tenemos un número de cédula con fotito y todo, entonces, pues, Ahí vas. no Ella, está ella de con su más, fotito. sí, Aquí con mi está. fotito. Buenas Aquí está, tardes, si alguien tiene Alma. duda, pues es un tema bien Sí, es importante. que no, yo ni siquiera sabía eso de que tienes que estar presentando. Sí, o sea, es una carrera que luego hay otras carreras que pues presentaste hace 20 años y ya, tú te sigues dedicando a lo que te dedicas y listo, pero acá no, porque volvemos a lo mismo, o sea, lo que yo hago te puede cambiar la vida, o sea, de mil formas, ¿no? O sea, una, tener acceso a buenos hospitales o a toda esta parte médica pues privada que realmente es muy buena. No voy a hablar mal tal vez de los sistemas de salud pública, pero pues se sabe, o sea, se sabe y una de los parteaguas o que quedó más que claro es que en pandemia pues había un porcentaje muy alto de personas que sobrevivían en hospitales privados y uno muy bajo que sobrevivía en hospitales públicos, ya sea porque no había espacios, porque no había insumos, no había médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es importante y pues la segunda parte muy importante pues es que de mi trabajo, pues tus finanzas no se vean afectadas, ¿no? Y no solo en el momento, o sea, no solo por algo que no sabemos que nos vaya a pasar o así, ¿no? Que pues, son los siniestros que nos pasan ahí de imprevisto. Pero más importante, las cosas que ya sabemos que van a llegar. Para mí es bien importante esa parte de tener conocimiento, de poder asesorarte para decirte que vas a hacerte viejito, o sea, que hay una alta probabilidad de que te hagas viejito y que te tienes que preparar para tu retiro, o sea, que alguien te tiene que decir que seguramente te vas a querer retirar a los 60 años y que seguramente vas a vivir hasta los 80, por una buena estadística hablando, ¿no? Y entonces, ¿qué estás haciendo para sobrevivir 20 años sin trabajar? O sea, alguien te tiene que decir eso, entonces, pues bueno, eso es bien importante que lo hagan con un agente que esté certificado ante la comisión. Oye, bueno, ya por último, la última pregunta que creo que es lo que hemos abarcado desde siempre, pero no Sí. lo puedo dejar de hacer porque Ajá. es una pregunta que le hago a todas las que vienen aquí, ¿qué consejo le darías a alguien que esté dudoso de contratar un seguro? ¿Qué le dirías? Que lo haga. Porque si ya lo estás pensando, es porque lo quieres y es porque lo necesitas. O sea, porque en tu subconsciente, o sea, en tu inconsciente ya está ahí metidito, de que Ok. lo vas a necesitar, ¿no? Si están dudando de contratar algo, yo los invito a que se reflejen en situaciones.
en situaciones que conozcamos, porque te lo platicé en algún momento de esta bonita conversación, que nos cuesta mucho visualizar cosas, no decir, pues yo ahorita mi dinero me lo quiero gastar en otra cosa que estoy viendo, o sea, algo que sé que va a pasar en un mes o en meses, pero no a 30 años, ¿no? Entonces, si habláramos del retiro, si estás pensando en contratar un plan de retiro, yo te invito a que te veas en tus papás. ¿Cómo están viviendo tus papás su etapa del retiro? ¿Se prepararon? ¿Están ahorita viviendo una situación económica difícil a la que no te gustaría enfrentarte? ¿Cómo viven tus abuelitos? ¿Cómo vivieron su etapa de retiro? ¿Se prepararon? ¿Fueron longevos tus abuelos? Porque eso es algo bien importante. Te traemos un factor de genética al que luego no prestamos mucha atención, pero pues imagínate que mi bisabuela vivió más de 100 años. Y en la familia de mi mamá, ninguno de sus, o sea, de los hijos de mi abuelita, los hijos de mi bisabuelita ha fallecido. Entonces, yo sé que tengo una familia longeva. Entonces, imagínate que yo me quiero retirar a los 60 y voy a vivir 40 años. O sea, me estoy preparando, sí vas a llegar. Entonces yo me veo en la situación de mi bisabuelita, de mi abuelita, cómo están viviendo su retiro. O mis papás, que ya están próximos a llegar a esta etapa, cómo se están preparando, o sea, para yo tomar lo bueno, lo malo y decir, yo quiero esto o no quiero esto, y entonces ya, ¿no? Entonces, que se visualicen en eso para decir, sí, claro, tengo que empezar. Y en temas de gastos médicos, pues que se vean en situaciones, que pregunten, oye, ¿tienes un seguro de gastos médicos mayores? Platícame, ¿lo has utilizado? ¿Cómo funciona? Perfecto, es que nadie me había contado. O sea, que pregunten y que vean que más personas tienen y pues que es algo que les va a funcionar, ¿no? O sea, que si ya lo traen ahí en la mente, se vean en esas situaciones y es por algo y que es el momento adecuado para hacerlo. Y claro, que encuentren al asesor. Sí. Ideal. Sí. Ideal para su persona, porque luego vemos asesores ideales para unas personas y a otros todo es válido, no, ¿verdad? Pues Alma, muchas gracias por tu tiempo y por mostrarnos que el emprendimiento es un acto de pasión, creatividad y valentía. La verdad nos inspiras mucho a reinventarnos, a seguir con nuestros sueños y darle una estructura a esos sueños en un futuro. Sí. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de venir, de compartirnos toda esta valiosa información porque es valiosa. A lo mejor es un poco difícil de digerir, pero creo que tú lo hiciste muy ameno y muy digerible. Así que por favor, compártenos tus redes sociales para todos aquellos que quieren conocer más de tu trabajo, pedir informes para pues para algún seguro o para iniciar la carrera. Sí, bueno, mira, me pueden encontrar en Instagram, ahí me pueden mandar un mensajito y ya de ahí yo los voy encaminando a cómo tomar una asesoría, que es A de Alma, C de Cavazos, AC, Sorías, como asesoría, pero con mis iniciales. Ahí me pueden encontrar, igual creo que a veces ahí en la página de Amigas Emprendedoras lo ponen. Más que encantada y muy agradecida de que me hayas abierto tu espacio. Te quiero felicitar por esta comunidad tan bonita que has logrado, comunidad de la que he sido parte ya hace unos meses. Algo bien importante para mí, o sea, que entre mujeres nos apoyemos, que entre mujeres podamos ahí dar a conocer qué hacemos y que nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, nuestro servicio le pueda ayudar a alguien más. Y para mí, de esa plática hoy en día, le puedo ayudar a alguien, ya para mí esto valió la pena. Entonces, gracias por invitarme, gracias por tu espacio. Las invito a que tomen una asesoría en seguros, que le pierdan el miedo. Muchísimas gracias por tus palabras, las valoro bastante y me da mucha alegría escuchar esto porque pues para mí es como el sentido de esta comunidad. Pues bueno, les agradezco muchísimo haber llegado hasta aquí. Les recuerdo que Amigas que Inspiran es una extensión de Amigas Emprendedoras, una comunidad que, como su nombre lo dice, de mujeres emprendedoras. Si quieren conocer más contenido, inspirarse, conectar con otras mujeres increíbles como lo es Alma. Gracias. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok estamos como amigasemprende.mty, en YouTube y en Facebook estamos como Amigas Emprendedoras MX. Nos escuchamos en el próximo episodio de Amigas que Inspiran. Hasta pronto y sigamos creando juntas.